Ocurre ahora. Llega gracias a... Realza el sabor de tus comidas con el Sa de Ajinomoto. Y bienvenidos al programa. Es un placer estar nuevamente con ustedes para contarles las noticias más importantes del día de hoy. Continúa la telenovela en torno a los relojes de la presidenta Dina Boluarte y lo último que hemos conocido es que el fiscal de la Nación le ha enviado un oficio directamente al presidente del Consejo de Ministros que le solicita boletas de pago de la presidenta Dina Boluarte. Dice, desde que asumió la vicepresidencia como ministra, recordarán, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hasta que llegó a ser presidenta. Además, el envío de fotografías y videos de los 15 relojes que tendría la presidenta. Entre ellos ha destacado uno en particular, que es un Rolex de acero y oro rosa. ¿Dónde están las boletas? La presidenta se ha ido enredando en este problema. Creemos que de manera innecesaria, o si es que tiene algo que ocultar, no va a poder esperar mucho tiempo antes de revelarlo, porque la Fiscalía ya inició las indagaciones preliminares. ¿Cuál ha sido la reacción en el gobierno? De eso hablaremos en unos instantes, pero además tenemos un informe exclusivo sobre la situación de un vecino agresor, un hombre que había generado pánico entre sus vecinos, al punto que una de las víctimas que había sido agredida tuvo que abandonar su lugar de residencia y ella los atiende directamente desde Colombia. Tengo el nombre aquí, Dani Cano Nolasco. El reportaje es de Edgar y lo vamos a compartir con ustedes más adelante, de Edgar Aguilar. Pero también nos vamos a ocupar todavía del señor Martín Vizcarra. El Congreso finalmente ya emitió la norma, ya dejó el camino allanado para que Vizcarra pueda ser investigado por el caso Richard Swin. ¿En qué consiste esta investigación y qué más? ¿Qué otros hallazgos encontró la Fiscalía luego de los allanamientos que comentamos muchísimo con ustedes ayer? Eso también se los contamos en instantes. Y finalmente, el peligro de los centros de rehabilitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos centros que prometen sin licencia, pero que engañan a tantas familias que tienen la necesidad de poder internar y de encontrar un remedio para sus familiares adictos, amigos adictos con varios problemas? Bueno, esto se ha convertido en una suerte de cadena de estafas. Quitan dinero a las familias que creen, pero a la hora de la hora no es más que una suerte de lugar de encierro y de malos tratos para los pacientes. Tenemos esto, pero mucho más esta noche en Ocurre Ahora. Vamos a hablar con el abogado de la presidenta a ver qué nos responde sobre los famosos Rolex. Hacemos una pausa. Comienza la era Fossati con dos rivales del continente americano en la ruta por un cupo al Mundial de Fútbol de 2026. Este viernes, desde las 7 de la noche, Perú, Nicaragua. Y el martes 26, Perú, República Dominicana. Vive el camino de Perú al Mundial 2026 por el canal que sí le pone emoción al fútbol. ATV. Somos la selección. Gracias a Te Apuesto, Big Cola, Claro, Sodimac, Metro, Repsol, Tada Delivery, BCP. La vida está llena de oportunidades. Disfrútalas todas. Todos los miércoles son de Pizza Hut con Banco Falabella. Disfruta una pizza grande a 19 soles 90 en sabores seleccionados. Exclusivo con tus tarjetas Visa Banco Falabella. Speed Stick en crema. Es práctico y fácil de llevar. Para que sudar no conspire en tu contra. Speed Stick. Protección contra el sudor y el mal olor. Del sofá a la hamaca. De la cama a los sueños. De la rutina al ritual de limón. This is living. Corona.
Asepsia va al grano. Él probó el jabón carbón. A veces me salían granitos, pero no hacía nada, pues tampoco era tan grave la cosa. El otro día vi unos jabones Asepsia y los empecé a usar y ese mismo día empecé a sentir la cara mucho más limpia. Jabón carbón purifica y seca los granitos rápido. Haz como él y ve al grano con Asepsia jabón carbón. Llegaron los viernes de cine a 6 soles 50 en Cineplanet de Real Plaza. Además, pide el refil de canchita con tu combo Layo. Este 1, 8, 15 y 22 de marzo. Real Plaza, estás aquí para ser feliz. Entra la pizza caliente. Ahora la cerveza heladita. Se viene el penal. Para esos cólicos y dolores ocasionados por excesos o nervios, usa Plidan, tu aliado perfecto para ganarle a los cólicos. Con Plidan, el cólico se va. Megalabs. John Kelvin, ya sabemos su historial. Glenda Rodríguez nos pidió ayuda desesperada porque él la golpeó. Habría recibido amenazas del mismo Kelvin para silenciarla. Me va a volver a golpear. Tarde o temprano va a volver a cometer el mismo delito por el que él estuvo en prisión. Los golpeadores no cambian. Magali TV La Firme, de lunes a viernes a las 9:45 por ATV. La vida está llena de oportunidades. Disfrútalas todas. Todos los miércoles son de Pizza Hut con Banco Falabella. Disfruta una pizza grande a 19 soles 90 en sabores seleccionados. Exclusivo con tus tarjetas Visa Banco Falabella. Volver a amar con fuerza. ¿Por qué no? Inspirar con tu vitalidad. ¿Por qué no? Toma Ensure Advance con HMB, proteína y nutrientes clave. Te ayuda a fortalecer tus músculos en 8 semanas para mantener tu fuerza y vitalidad. Con Ensure Advance, ¿por qué parar? Asepsia va al grano. Lo empecé a usar todos los días y me di cuenta que cada vez tenía menos granitos. Cuando le vi la piel a Cami, fui a la farmacia y me encontré con un montón de tonos diferentes. Maquillaje Asepsia combate granitos mientras da un tono uniforme a la piel. Haz como ellas y ve al grano con Asepsia maquillaje. ¿Sabías que todos tenemos un don? El don de unir personas. El don de acercarte más a los que más quieres. Y el don de divertirte donde sea, con quien quieras. El don de estar juntos. Donofrio, cerca de ti. La vida está llena de oportunidades. Disfrútalas todas. Todos los miércoles son de Pizza Hut con Banco Falabella. Disfruta una pizza grande a 19 soles 90 en sabores seleccionados. Exclusivo con tus tarjetas Visa Banco Falabella. Durante todo ese tiempo, sinceramente, creo que no me he equivocado en nada porque yo no tengo nada que con ingresa ella. Carolina, a ver, ¿cuántas veces te fui infiel? Lo dices tú, lo digo yo. Mírame a los ojos cuando te hablo, Carmona. Cuando tú me fuiste infiel, se acabó la relación. Yo he visto a la mamá de tus hijos con Michelle García, el popular abuelo. Yo no le fui infiel, porque yo ya no estaba con él. Yo estoy cansada de que la señora me meta a mí en su rollo. Ocurre ahora. Llega gracias a... Realza el sabor de tus comidas con el Sa de Ajinomoto. Empezamos de inmediato el desarrollo de la información y les decía que este es el documento, el oficio que firma el propio fiscal de la Nación, donde se dirige al señor Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros, y le pide una serie de informaciones vinculadas al escándalo de los relojes de la presidenta. Entre otras cosas, información de los pagos por todo concepto, viáticos, remuneraciones, para lo cual deberá adjuntar, dice el documento, boletas de pago, planillas de pago, comprobantes de pago, desde el periodo comprendido de julio 2021 hasta marzo de 2024 a favor de Dina Boluarte Segarra en relación a los cargos ocupados como vicepresidente de la República, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y presidenta de la República. Dice copia de las fotografías, registros de videos relacionados a los 15 relojes descritos en la disposición número 1 de fecha 18 de marzo. El documento ha llegado y en la presidencia del Consejo de Ministros se encuentra nuestra compañera Karina Reina Farge para contarnos cuál es la reacción. A su vez, ya nos encontramos comunicados y en directo con el abogado Joseph Campos. El doctor Campos es el abogado de la presidenta. Le pedimos un poco de paciencia, pero desde ya Leila Suárez está con él y le agradecemos esta conexión con el programa. Vamos a presentar primero a Karina y luego nos comunicamos con el doctor Campos. Muchas gracias a todos. Karina, te escuchamos.
Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, como bien se sabe, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros ya está en cuenta regresiva para presentarse en el Pleno del Congreso de la República. El próximo 3 de abril él tendrá que presentarse para solicitar el voto de confianza. Es por eso que comenzaron las reuniones. El día de hoy, en la tarde, se presentó aquí la bancada de Fuerza Popular y fue aproximadamente a esa hora que se supo de la comunicación que había enviado el fiscal de la Nación. Nosotros vimos salir a Gustavo Adriancén, darse la mano con el congresista Arturo Alegría, despedir a Eduardo Castillo. Sin embargo, no estábamos a unos metros de él, pero evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación. Se esperaba que él se pudiera manifestar como lo hizo en la mañana en el Congreso después de reunirse con Renovación Popular, ¿no? Y dar detalles de la reunión, de los avances que se han dado. Sin embargo, en esta ocasión, después de la comunicación del fiscal de la Nación, él evitó todo contacto con la prensa. Lo vimos en la puerta PCM, pero no se manifestó al respecto. Nosotros continuamos aquí por si se anima el Premier a hablar con los medios de comunicación y decir finalmente cuál va a ser su posición y cuáles son las acciones, porque se le está solicitando, como tú bien lo leíste en el documento, videos, fotografías, copias de boletas de pago, ¿no? Y si existe pues un documento donde haya un presupuesto asignado a la presidenta Dina Boluarte para algunas compras para el uso de artículos para ella en los eventos protocolares. Entonces estamos a la espera. También vale la pena comentar, Mávila, que la bancada de Fuerza Popular ha señalado que aún no ha tomado una decisión con respecto al voto de confianza que va a solicitar el Premier, ¿no? Que planean escuchar este discurso del 3 de abril, pero que sí han sido específicos solicitándole algunos puntos, como por ejemplo el hecho de que se tome en cuenta lo de los medicamentos genéricos en su discurso de por día. ejemplo. Te escucho. Karina, sí, quería preguntarte si es que algún congresista de la bancada de Fuerza Popular se ha pronunciado con relación a esta solicitud del fiscal, que además, quiero repetirle al público que nos está siguiendo, dice en el día bajo apercibimiento de ley, que remita un informe respecto a si existe un presupuesto, como tú bien lo anotabas, aprobado para la compra y adquisición de artículos que hace uso la presidenta en distintos eventos. Y al final dice, lo solicitado tiene carácter de muy urgente, puesto que dicha información guarda relación con la investigación seguida contra Dina Boluarte Segarra como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito. Y lo firma este oficio el propio Juan Carlos Villena Campaña. Dice, fiscal de la Nación. ¿Algún parlamentario se ha pronunciado al respecto? Sí, efectivamente, fue Eduardo Castillo, el vocero de Fuerza Popular, quien habló con los medios de comunicación y se le hizo la consulta respecto de esta comunicación del fiscal de la Nación. Él señaló que lo habían hablado con el Premier, que le habían dicho la transparencia empieza por casa, ¿no? Y también señaló que se había solicitado, ¿no?, que la presidenta de alguna manera transparente la procedencia de estos relojes. Fueron los comentarios que hicieron al respecto, ¿no?, de esta comunicación que ha llegado de la Fiscalía de la Nación aquí a la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, Karina, muchísimas gracias por esa información interesante. La transparencia empieza por casa. Cualquier novedad estaremos nuevamente en contacto. Karina Renafarge desde la presidencia del Consejo de Ministros. Y bueno, lo que tenemos a continuación es una nota completa con todo lo que ha ocurrido hoy. Ustedes saben, desde que se dio a conocer la información vinculada a los relojes de la presidenta, ella se pronunció de manera muy escueta y hasta cierto punto irónica frente a los periodistas. Luego habló el Contralor y el Contralor luego se tuvo que rectificar con relación a la declaración que tenían que hacer los funcionarios públicos de este tipo de objetos, obras de arte, joyas, bienes, inmuebles, a partir de cierto monto. Hay una disposición de la Contraloría, es más, personal de la Contraloría le tuvo que decir al Contralor, lea bien, porque sí, se requiere que esta declaración se haga. Y a partir de ahí ha crecido la información. Se habla, por ejemplo, de los ingresos de la presidenta, que sus declaraciones juradas recientes se habrían incrementado de un modo que uno dice puede llamar a sospecha debido a los ingresos. Cuando uno coteja egresos, o mejor dicho, ingresos con egresos de la mandataria. El asunto es la transparencia y la claridad, pero veamos primero la nota que ha preparado Igor Malca. Dina Boluarte no ve las horas en que acabe la crisis que ella misma ha generado. Estaría muy preocupada, sobre todo después de esto. El artículo en particular es de antaño.
La presidenta de la República fue vista al parecer al salir del despacho de su consejero legal Mateo Castañeda. Las versiones apuntan a que preparándose para lo que se viene tras el inicio de diligencias preliminares por parte del Ministerio Público. Y en medio de la polémica llega casi puntual un personaje de no tan antaño, Henry Shimabukuro, el ex asesor de Pedro Castillo, negado hasta la saciedad por la mandataria. En campaña, estimado, ella andaba con un reloj de plastiquito, eso que usan las adolescentes, un reloj simple, barato, creo que 10, 20 soles. Ocurre ahora, ha revelado la visita que hizo Wilfredo Oscorima a la jefa de Estado el jueves pasado en Palacio de Gobierno, minutos después de que se conociera lo del Rolex. El gobernador ayacuchano y casi aliado que tiene antecedentes en este tipo de regalos. ¿Sabe algo de esta versión que Oscorima le habría regalado el reloj a la presidenta? No lo sé, no me consta. Se lo teníamos que preguntar a Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros. Ponía su mejor cara al llegar al Congreso. Era el primer día de diálogo con la oposición, pero la sonrisa le duró lo que tarda en pronunciarse la palabra reloj. Que la presidenta de la República, si va a ser investigada, debe serlo por situaciones sumamente excepcionales. El ceño fruncido en realidad se lo había generado el Ministerio Público. Y a mí me sorprende sobremanera la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Si en la víspera el jefe del gabinete cuestionaba a la prensa por preguntar, incluso dijo que sería la última vez que abordaría el tema, ahora las manecillas de su reloj político apuntan a la Fiscalía, y es que el Ejecutivo cierra filas en torno a Dina Boluarte. El ojo está puesto en si la jefa de Estado tiene desbalance patrimonial. Antaño, antes de entrar en la política, trabajó en el RENIEC con una remuneración de 4.500 soles. Mucho tenía que haber ahorrado para adquirir un reloj de unos $18.000. Las horas pasan y el tema escala. Sea que la Fiscalía siga adelante y plantee algún tipo de acusación constitucional o que ésta sea promovida por algún grupo político del Congreso, la suerte de Dina Boluarte estará en manos del Legislativo si quiere cumplir su mandato y llegar hasta el 2026. Ya hay voces en el Congreso que advierten que podría llegar una acusación constitucional por presunto enriquecimiento ilícito. Lo iniciado por la Fiscalía de la Nación también podría derivar en una denuncia constitucional ante el Legislativo. Ella, como se sabe, tiene cierta inmunidad. Ahí recién la Fiscalía de la Nación presenta una formalización de investigación preparatoria ante el Poder Judicial y con ello puede pedir también, si lo considera correspondiente, medidas de restricción en su contra. Eso puede ocurrir durante su mandato si el Congreso da luz verde. El tiempo no siempre lo cura todo, por el contrario, a veces lo complica. Muy bien, y desde que empezó toda esta historia hemos escuchado primero al Contralor de la República casi lanzar, le decían algunos, un salvavidas a la presidenta cuando dijo que no había necesidad. Escuchemos en propias palabras de Nelson Chac a qué se refería. No, normalmente, efectivamente, lo que normalmente muchos de los funcionarios públicos hacen una declaración general. No está el detalle, mire el reloj número tal, el reloj cual, el cuadro cual, eso no está. Así no funciona. No se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados, ¿no? O sea, la declaración tiene una parte que es bienes inmuebles y después tiene una parte que es bienes muebles, y dentro de bienes muebles hay varias categorías, ¿no? En esas categorías hay, salvo en el caso de los vehículos, las otras categorías son solamente genéricas, es decir, se establece cuál es el monto de referencia de los bienes que uno tiene en el menaje, los equipos los equipos informáticos, etcétera, pero no se declara cada reloj, cada cuadro, cada hora. Eso fue ayer. Sin embargo, la resolución que le recordaban los trabajadores de la Contraloría a Nelson Chac dice lo siguiente: la resolución, por si acaso, 328-2015, desde el año 2015, todos los bienes muebles, predios, dice, deben ser consignados, e intereses como otros ingresos, registro de todo bien, pinturas, joyas, objetos de arte, que superen el valor de 2 UIT, es decir, los 9.900 soles. El reloj encaja. Por lo tanto, recordando y refrescando memoria, el Contralor se corrigió el día de hoy y dijo esto. ¿Qué es lo que nos dice la normatividad vigente? Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. ¿Las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí. ¿Tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración
que se hace al inicio, periódicamente, y al cese de la función. Y en ella se declara los bienes, ¿no?, y rentas, es decir, por un lado los ingresos y dentro del patrimonio los bienes inmuebles y los bienes muebles. Claramente la directiva establece que cuando los bienes que tú dispones, que tú tienes, son mayores a 2 UITs por rubro, eso es lo que dice claramente la directiva, estás en la obligación de declarar. A ver, hizo la precisión, pero como les habíamos anunciado, está con nosotros desde su casa, entiendo, desde su estudio, el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Doctor Campos, ¿cómo está? Muy buenas noches y gracias por atendernos. Hola Mávila, buenas noches. Gracias. Muy buenas por noches. la entrevista. A ver, acabemos con el misterio. ¿Le regalaron o compró los relojes? ¿Cuántos relojes tiene la presidenta? Bueno, lo primero que quiero precisar, a pesar que lo he hecho a tu productor, a tu productora, que como ya incluso lo que he estado escuchando, tu reportaje previo, yo no soy el abogado encargado de esta causa. Y ciertamente me han convocado como un opinante que tiene los límites, evidentemente, de no haber directamente establecido algunas preguntas, porque no me corresponde particularmente, pero creo que hay unas cosas que me interesan destacar. A ver, si me permite, doctor Campos, puedo hacer una diligencia, pero usted se ha referido a este tema. ¿No habían conocido la investigación de la Fiscalía? Lo hemos escuchado más temprano en pero una precisamente radioemisora. Con los límites, no justo, y cuando ustedes recuerdan y ustedes revisan la declaración tanto de la radio como del comercio, directamente me han hecho preguntas y todo el día me están convocando y me imagino que es en parte como una primera reacción de un opinante sobre este tema, pero yo no soy el abogado de la causa. Pero usted Ustedes cuestiona, mismos por están ejemplo, que la especulando con otro Fiscalía abogado. esté investigando a la presidenta, como lo ha hecho el presidente del Consejo de Ministros. Pero por supuesto, y lo hago, y si me dejas ahí entrar en detalle, sí, porque a mí sí me interesa establecer una conducta que yo creo que está en contra de lo que dispone la Constitución y la ley respecto a la inmediata y activa y reactiva forma de investigar o de abrir una investigación por parte del Ministerio Público. Porque es lo mismo que está ocurriendo. Y no ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de Martín Vizcarra, ¿no? A Martín Vizcarra le han abierto una investigación preliminar luego de una larga investigación en Fiscalía Provincial, siendo eso lo correcto. Pero aquí inmediatamente es un periódico, un medio de comunicación propone y activa inmediatamente una investigación que a su Pero vez nos toca ocuparnos no de la situación de la establecer presidenta, digamos. Ahí está, se puede criticar al Ministerio Público por la demora en un caso, pero eso no justifica que, digamos, la presidenta no haya cumplido con ser clara con relación a esto. Y usted decía que esto iba a tener un impacto político y lo tiene, porque la falta de transparencia le juega en contra a la presidenta de la República. Y es por eso que lo convocamos, porque a no ser que ella haya designado a otro abogado para ver este asunto. Sí, lo ha designado. Hasta donde entiendo, hay un abogado que se está corriendo en los medios que es el designado. ¿Quién es el doctor? Un poco para efecto de precisar, no, ustedes han puesto en el reportaje, ¿no? O sea, no sé. Y yo creo que lo importante aquí es lo siguiente, porque por último, si no te es útil mi entrevista, yo encantado te la puedo dejar, pero a lo que yo quiero precisar son dos cosas, y eso creo que es importante destacar. La falta de transparencia es una interpretación de lo que ustedes tienen. Yo sí creo que el tipo de enriquecimiento ilícito, conforme a una lectura constitucional, parte de lo siguiente. Dice, el que abusando del cargo se enriquece ilícitamente. Entonces lo que tiene que ocurrir de manera previa es una investigación, primero, de aquella situación concreta que de alguna manera expresa un abuso de cargo, la ilicitud de un comportamiento, para luego entender que ese reloj es consecuencia de esa situación. Porque si nosotros dejamos que esta situación sea como está planeando el Ministerio Público, ciertamente va a ocurrir lo siguiente, ya tenemos la situación que podría ser parte de un regalo, de cualquier situación que, sin que exista una situación ilícita. Si me permite, doctor Campos, yo entiendo su punto de vista, pero me gustaría poder hacerle la siguiente pregunta. No estamos hablando de un reloj, sino aparentemente estamos hablando de una colección de relojes de alta gama. Entre ellos se menciona por lo menos 3 Rolex. Entonces, cuando usted dice el enriquecimiento ilícito debería investigarse, también llama la atención que desde el año 2021, por ejemplo, el concepto otros en las declaraciones juradas de la presidenta se haya incrementado. Llama la atención. Ella ha declarado 160.415 soles en 2021 y ya su declaración jurada
en el 2023 se hablaba de 432.000 soles. Entonces, cuando uno dice otros y es poco específico, esto se hubiera podido resolver si la presidenta se sentaba con un periodista y explicaba. No entendemos por qué tanto misterio en torno a la compra o regalo de unos relojes. Yo lo vería como un acto de transparencia, porque si es tan escondido, tan oculto, tan misterioso, simplemente no expreso el incremento patrimonial que puede ser consecuencia de varias explicaciones y no necesariamente una situación ilegal, ilícita. Entonces yo sí creo que es importante establecer claramente que ese camino de primero establecer el uso abusivo del cargo, la ilicitud, como una cuestión previa, porque así se va a poder defender. Porque si no, ¿qué ocurriría si comenzamos a investigar de los relojes? ¿Cuál es la situación ilícita que tendríamos que determinar? Es imposible determinar y eso es prohibido constitucionalmente. De acuerdo. Porque lo que no se puede hacer es investigar para saber lo que voy a investigar, ¿no? De acuerdo, le agradecemos la conversación, que haya tenido la gentileza de atendernos. Si usted conoce el nombre del nuevo abogado que tiene la presidenta, se lo agradeceríamos también, entendiendo que usted no está viendo este caso en particular. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a continuar, vamos con otros temas también, pero por supuesto siempre atentos a las novedades que surjan. Por lo pronto, el presidente del Consejo de Ministros tendrá que responder a los requerimientos de Fiscalía. Vamos con otra nota, una nota que, caramba, ¿no? Fue capturado uno de los choferes de combi implicado nada menos que en la muerte de un pequeño inocente de 7 años y quien, lejos de ayudar, ojo, a esa pequeña víctima, lo dejó abandonado. Este sujeto no tenía brevete, no tenía licencia, tenía más de 15 papeletas y aún así, fíjense ustedes lo que ha ocurrido. Vamos con la nota. Pisar el acelerador sin respetar que se encontraba en un cruce fue la imprudencia que desató la tragedia. 12 personas resultaron heridas y la vida de un pequeño de solo 7 años se apagó. En medio de tanto dolor, afloró la cobardía de uno de los autores del choque entre estas dos combis, quien en lugar de asumir su responsabilidad, huyó. Toda la gente la dejó tirada ahí. Hoy, uno de los implicados ha caído. Enmarrocado, Diego Calixto Quispe ingresa al Ministerio Público del Cono Norte. ¡Desgraciado! ¿Usted lo ha visto? ¿Lo reconoce? Sí, yo lo he reconocido, sí. ¿Es el chofer? Sí. Y lo han capturado el día sábado, lo capturaron al chofer de la combi blanca. La memoria de esta madre jamás borrará el rostro del hombre que la dejó agonizando junto a su hijo el pasado 4 de marzo. Ella estaba sentada detrás de este sujeto y retornaba a casa luego de recoger a su querido Adrián en su primer día de clase. Me subí ahí por el hecho de que no había otro tipo de movilidad para yo poder ir hasta el punto. Diego Calixto no respetaba las normas de tránsito porque quizás ni las conocía, ya que hemos comprobado no tiene brevete. Aún así, ha sido multado con 16 papeletas que suman poco más de 15.000 soles. Faltas que colecciona desde el año 2013, cuando fue denunciado por haber protagonizado un accidente de tránsito a bordo del mismo vehículo que acabó con la vida del pequeño Adrián. En aquella ocasión ya se ponía de manifiesto que no contaba con licencia de conducir. Aún así, ha pasado 11 años al volante. Tienen bastantes papeletas y yo sé que si lo dejan en libertad no va a ser la primera vez. Pero no es el único responsable. Sigfrid García Saavedra es quien conducía la unidad de color azul. Él también tiene en su haber una gran colección de papeletas. Tampoco tiene brevete y quizás no se atreve a obtenerlo porque desde el año 2013 está requisitoriado por el delito de hurto agravado. Su paso en el mundo del AMPA le ha servido para seguir desaparecido. Lo que estamos haciendo no me va a devolver a mi hijo, pero queremos justicia. ¡Desgraciado! Por eso, el Ministerio Público ha solicitado 9 meses de prisión preventiva para ambos conductores por los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Que le caiga todo el peso de la ley a este sujeto que dejó abandonado a un niño al que mató. Y su madre lo decía clarísimo, nada, ni todo el dinero, ni que él pase el resto de su vida en prisión me va a devolver a mi hijo.
pero lo que quiere, como muchas otras víctimas en la misma situación, es justicia. Justicia. Y esta está en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial. Vamos a referirnos ahora a una situación que lamentablemente se repite en nuestro país. No entendemos qué es lo que está pasando en la cabeza de aquellos sujetos que violentan a sus parejas. En este caso, un hombre que mata a su pareja y luego hace el intento de quitarse la vida también. Pero además deja un mensaje escrito tratando de justificar por qué ha hecho lo que ha hecho. Aterrador. Esto sin duda sale de la mente de alguien que no está bien mentalmente, alguien que no está en sus cabales. Leila Suárez tiene los detalles en vivo. Vamos hasta San Martín de Porres, distrito que ha sido escenario de esta historia. Leila, contigo. ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches. Sí, como tú bien lo mencionas, esta persona totalmente perturbada, desquiciada, podría ser la descripción, ya que en el tercer piso de este inmueble yacía el cuerpo de esta mujer, quien fue degollada por su pareja en horas de la mañana, Mávila, justo cuando esa señora dejaba a su menor hijo de 7 años en el colegio. Es que empiezan las discusiones con su pareja, quien termina asesinándola dentro de su propia casa. Incluso este hombre, como tú bien lo detallaste, utilizó la sangre misma de esta mujer para poner en la pared las razones por las que había cometido este crimen, y encima intentó también atentar contra su vida con la misma arma blanca con la que había asesinado a la madre de su hijo. Tuvieron que intervenir tanto la policía como los vecinos, quienes rompieron la puerta de esta vivienda para poder ingresar, ya que este sujeto se había encerrado en el interior con el cadáver de Leslie Pacheco Muñoz, quien lamentablemente, Mávila, perdió la vida a manos de este presunto feminicida, quien inmediatamente fue auxiliado por las autoridades y trasladado al Hospital Negreiros, quien, dicho sea de paso, emitió un comunicado indicando que este señor ingresó al mediodía a sus instalaciones y tuvo que ser operado, y en estos momentos su condición es grave, es delicada debido a los varios cortes que tiene en el cuerpo, exactamente en la muñeca, en el abdomen y cerca al cuello. Es lo que nosotros hemos podido verificar en las imágenes que fueron dadas a los medios de comunicación. Esa es la información. Esa noticia que tenemos que dar, Mávila. Sí, Leila, la información más actualizada de este sujeto es esa, que se encuentra delicado, internado en el hospital. Así es, en el Hospital Negreiros. En el Hospital Negreiros. Un comunicado donde han indicado específicamente la hora de ingreso, la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido, y su estado es en estos momentos delicado. También incluso el fiscal dio a conocer de que existían denuncias por parte de la Oxisa, que realizó al menos 2-3 denuncias contra este sujeto, Mávila, y es que los agresores son así. El agresor ya había cometido varias agresiones, valga la redundancia, psicológicas y físicas contra Leslie. Incluso en uno de las denuncias se especifica que la mujer denunciaba que recibía amenazas por parte de este hombre, que lamentablemente terminó concretándolas. Impresionante, Leila, te agradecemos, pero la verdad nos apena tener que dar cuenta de estas historias, y te comento que ahora cerramos contigo el despacho, agradeciéndote por supuesto la información, para presentar otra situación similar, otra agresión a una mujer, en este caso un acto de violencia sin precedentes que ha sacudido la cuadra 2 de la calle Luna Pizarro, en el distrito de La Victoria. Estamos hablando de Luis Ángel Aliaga Vaca, 37 años, acusado de acuchillar en la vía pública a su expareja. Una joven de 27 años, según los informes, Aliaga Vaca había comprado el cuchillo, un cuchillo de cocina, y premeditó lo que hizo, premeditó este acto de violencia. Luego de alcanzar a su expareja en la calle y discutir con ella, la acuchilló, dejando a todos los presentes horrorizados. El arma finalmente quedó clavada en el vientre. El agresor huyó del lugar inmediatamente después de lo que ocurrió. La policía se encuentra evidentemente buscando a Aliaga Vaca. Los testigos en la escena han ayudado a la joven, quien, a pesar de la gravedad de las heridas, consiguió llamar a sus parientes. Imagínense ustedes, con esta herida abierta y con el cuchillo ahí. Las imágenes son sumamente delicadas, sumamente fuertes. No podemos presentarlas con la nitidez, evidentemente, porque hieren la susceptibilidad, pero nos muestran, fíjense, una mujer luchando por su vida,
que ha tenido la valentía, la fuerza, la entereza de ponerse en contacto con su familia. Y otro loco suelto en la calle, que sin ningún tipo de rubor, ya no le importa que lo miren, dejó a todo mundo atónito. Y desde aquí, por favor, a la policía, el mismo llamado que en el otro caso, a que den finalmente con este sujeto. Y al Ministerio de la Mujer, ¿qué está pasando? ¿Falta una campaña? ¿Por qué todos los días caemos en cuenta de situaciones como esta? Desde aquí le pedimos a los juzgados, a la Fiscalía, por supuesto, que también pongan todo su empeño. Esto no puede ocurrir. Y lo peor de todo es que a veces sucede, en este caso han sido probablemente personas adultas, pero en otros, a veces hasta los hijos de las mujeres son testigos de lo que ocurre. Hace poco nada más presentábamos el caso de una mujer que había tenido que comprar cámaras de seguridad porque tenía miedo de quedarse dormida ante la posibilidad de que su expareja ingrese haciendo uso de la llave que todavía mantenía y la agreda. La mujer dormía en la misma cama con su hijito, de terror. Vamos ahora con el Congreso de la República, que ha formalizado en otro plano de la información una resolución legislativa que declara que hay lugar a la formación de causa penal contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente de la República por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en calidad de autor. Tipificado, ojo, de acuerdo al artículo 400, es lo que dice el documento del Código Penal. Como ustedes saben, Vizcarra está acusado de tráfico de influencias por la presunta comisión de este delito, digamos. El caso Richard Swing, a quien el Ministerio de Cultura contrató para dar una serie de charlas motivacionales en plena pandemia. Una contratación que nunca las justificaciones que se dieron dejó satisfecha a la justicia ni a la ciudadanía, por supuesto. Y a propósito de los allanamientos del señor Vizcarra, tenemos una información que nos ha alcanzado nuestro compañero Alonso Ramos, investigador, sobre lo que se encontró. Encontraron que había unos photocheck de Carlos Revilla, uno de los cobradores, de los presuntos cobradores de los sobornos para Vizcarra, en la casa del expresidente. Y avanzaremos con mayores detalles. Vamos ahora con un vecino pesadilla, el terror de su barrio en el distrito de Surquillo. Su último ataque contra una repartidora a la que golpeó sin compasión. Ahora este agresor está inubicable. Miren a cuántos desaparecen del ojo de la justicia. Y se supo que tiene un rosario de denuncias. Tenemos la nota. ¡Oiga, señor! Lo primero fue que se me acercó así, como cosa de provocarme. Cuando yo lo aparté, se me vino en andanada de golpe. Me tiré al piso y me empezó a patear por los costados. Si me hubiera pateado aquí, hubiese sido mortal. ¡Oiga, señor! Luis Carlos Briceño, un delivery motorizado, pudo morir masacrado por la descontrolada descarga de golpes que le propinó un vecino no grato en Surquillo y que tiene un rosario de denuncias. Este es el lugar donde este sujeto, identificado por la policía como Dani Cano Nolasco, agrede con puñetes y patadas a un trabajador. ¡Oiga, señor! Creo que es un sujeto que es un total peligro para la comunidad y para todas las personas, incluso para sus vecinos principalmente. Desde el 2011, Dani Eduardo Cano Nolasco se pasea por las páginas policiales, sindicado por los denunciantes en más de 5 ocasiones como violento agresor. En redes sociales se promociona como viajero empedernido y deportista, pero en el edificio donde vive junto a su madre y 2 menores es, para los vecinos, una amenaza mortal. Yo no sé cómo la gente puede aguantar con tanto miedo. Yo no pude, tuve que ir. A quien llamaremos Roxana por seguridad, nos cuenta que tuvo que mudarse por las constantes amenazas que recibía de Dani Cano Nolasco. Y te estoy hablando de algo que lleva más de 15 años. O sea, todos en el edificio nos morimos de miedo porque hay gente que tiene mascotas. Él ha intentado agredir a señoras mayores. O sea, no tiene miedo de nadie. Ocurre ahora fue en busca del sindicado como agresor, pero su madre dice que no lo ve hace 1 día y medio. Las 9 denuncias que tiene Dani Cano Nolasco son por conducir en estado de ebriedad, robar en una tienda, ocupar una vivienda y sobre todo hay 6 episodios de violencia. Una de estas denuncias detalla la conducta que tuvo el hombre tras embriagarse en un bar de Miraflores. Haciendo un escándalo dentro del local, insultando a los comensales y
cuando fue invitado a retirarse, cogió un tenedor y quiso agredir a quien se le acercara, agrediendo a Juan con un cabezazo y mordiéndole el brazo izquierdo. Es un monstruo. Esta persona en la sociedad tiene que estar en la cárcel. ¿Cuántos años de cárcel corresponde? La máxima es 35 años. De momento, la única víctima que busca sacar de las calles a Dani Cano Nolasco es Luis Carlos, el repartidor venezolano que lo tuvo cara a cara. Pero nadie más quiere siquiera mencionar el nombre del agresor. La defensa legal buscará tipificar el delito como intento de homicidio por la presunta intención del hombre en destruir la bolsa de colostomía de Luis Carlos Briceño. De momento, nadie detiene la peligrosa conducta de este hombre. Los repartidores, en solidaridad con su compañero, prometen hacer justicia. Ha podido matar a este repartidor de delivery que tiene una bolsa de colostomía, como ustedes vieron, que ha podido finalmente dejarlo en una situación sumamente grave. Y nadie entiende por qué, a razón de qué, este sujeto se ha convertido en el terror, al punto que son pocos los que se atreven a hablar. Vieron ustedes en el informe de Edgar Aguilar, incluso tuvo que conversar con Rosana, cambiarle el nombre a la denunciante, alguien que ha tenido que mudarse, irse del país porque le tiene miedo, pánico, y la policía y el serenazgo, estamos desvalidos, aumenta la delincuencia, pero también tendremos que soportar a gente como esta, desequilibrada, que de pronto acomete a golpes contra cualquiera y en una de esas puede acabar con la vida de alguna persona. A punta de miedo, ¿hay derecho a vivir con miedo? No, la respuesta es no. No se puede tener miedo. Y ahí está, plenamente identificado, el hombre se jacta de su musculatura, de que hace deporte y se pasea y reparte golpes a diestra y siniestra sin que nadie lo toque. Esto no es posible. Nuevamente, la exhortación, no nos queda otra. Nosotros somos el canal. Ustedes llegan con esta información, nosotros la presentamos para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ojalá le pongan un alto, porque no sabemos en qué momento vamos a tener que lamentar la pérdida de una vida. Nos vamos ahora a otra nota, porque hace varios meses un niño cayó a un pozo que estaba abierto en el centro de Lima y murió tras la caída. Una desgracia que conmocionó a toda la ciudad, a todo el país, en torno de la tragedia que vivió su madre desesperada cuando no se pudo hacer nada por la vida de este pequeñito. Estamos hablando de hace ya varios meses. Bueno, el caso ha sido archivado, para que se indignen. El caso ha sido archivado. Y hoy hemos regresado, entiendo, o hemos vuelto a revisar cuál es la situación en el lugar y parece que todo sigue igual, como si nada hubiera ocurrido. Vamos con la nota. Josué, ¿me escuchas? El personal de rescate de la Policía Nacional de Perú en este momento se está recuperando el cadáver. Han pasado 4 años de esta tragedia y el dolor sigue intacto para esos padres que aún no encuentran justicia tras la temprana partida de su querido Josué. César Robles ha regresado al lugar en el que disfrutó los últimos segundos de vida de su pequeño de 2 años que en el 2020 cayó en un profundo pozo de 50 metros, cubierto de maleza y gras cuando jugaba con sus padres en este parque de la urbanización Roma en el cercado de Lima. Seguimos trabajando. Desde ese día, aunque usted no lo crea, nada ha cambiado en el lugar de la tragedia. El pozo sigue igual, sin sellar y siendo un peligro para otros niños, pero sobre todo sin un responsable que asuma la negligencia de tener una puerta abierta a la desgracia. Y es que el Ministerio Público ha considerado pertinente no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. No he encontrado responsables, digamos, individuales en el caso, ¿no? Iban a solicitar al Colegio de Ingenieros esa pericia técnica, no la realizaron, simplemente ellos han archivado el caso. Una decisión del fiscal Richard Saavedra Luján que este padre apelará, pues lo ha sumergido nuevamente en el recuerdo del momento más difícil de su vida, y es que 4 años después no sabe si el pozo le pertenece al municipio de Lima o Sedapal. Yo
trato de sí pasar, ¿no? Mi esposa sí, no, ella no puede venir por acá ni recordar porque se pone muy mal, ¿no? No hay momento ni hora que no se le recuerde. Aunque confiesa que el profundo dolor de haber perdido a su hijo lo embarga, es el recuerdo del pequeño Josué que lo mantiene fuerte para seguir en la lucha de encontrar paz y justicia en el nombre de su hijo. Impresionante, la verdad, que todo esté exactamente igual. Y a ese fiscal Saavedra, pues bien, hace bien la familia y la defensa legal en apelar. Vámonos a Trujillo. 4 delincuentes que llevaban chalecos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, trataron de secuestrar a un empresario. Las cámaras de seguridad registraron cómo los zampones se acercaron al vehículo donde estaba la víctima, lo acorralaron, lograron sacar al hombre de la unidad, entonces se acerca a una camioneta que estaba estacionada a solo unos metros. Los delincuentes abren la puerta del moderno vehículo e intentan subir al hombre a la fuerza. El empresario pone resistencia y en ese momento es golpeado con la cacha del arma en la cabeza. Los vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo, empezaron a gritar, ahuyentando a los secuestradores. Horas más tarde, los vecinos reportaron el hallazgo de una camioneta incinerada con las mismas características, exactamente las mismas características que el vehículo en el que intentaron secuestrar al empresario. Un puente peatonal en Santa Anita, vamos hasta Santa Anita, se ha convertido en un peligro para todos los que pasan por allí. Fíjense las imágenes, motociclistas utilizan esa vía y ponen, por supuesto, en riesgo a los peatones que lo utilizan. Pero no solamente esto, los ladrones también han convertido este puente en un punto para cometer sus delitos. Los vecinos están cansados, los vecinos están hartos. Los usuarios solicitan mayor vigilancia en esta zona, que diariamente es recorrida por estos imprudentes motociclistas que emplean, por cierto, de manera incorrecta, un puente peatonal. Su nombre lo dice, es peatonal. No es una vía para ser transitada por motocicletas. Y ahora nos detenemos en un informe que ha preparado Candy Quispe porque hace poco contábamos la historia de una familia que es vecina de un centro de rehabilitación y que había sufrido una tremenda tragedia y susto cuando uno de los pacientes, entre comillas, se arrojó por una ventana, rompió el techo de calamina y cayó en un ambiente contiguo a la habitación de 2 niñas que viven en esa casa. A partir de ese caso, hemos empezado a explorar qué pasa con estos centros de rehabilitación. El problema de la adicción es un problema bastante serio y a veces uno siente desesperación y esa desesperación nos lleva a caer en manos de estafadores que nos ofrecen curar a nuestro familiar o a nuestro amigo de esa adicción, pero que en realidad no tienen idea de cómo hacerlo y que lo único que van a hacer es encerrarlo, tratar de amarrarlo o incluso maltratarlo y se convierten en verdaderos centros de tortura que operan sin licencia y lo que hacen es simplemente engañar a la gente inocente y de buena fe que acude a ellos. Esta es la nota. Hoy se quieren aventar todos, hoy iré al otro lado. ¡Ay, Dios mío, no! Se ofrecen como la mejor alternativa para personas con problemas mentales y de adicción, quienes sin saber terminan ingresando en la boca del lobo, privados de su libertad y sometidos a tratos inhumanos. ¿Usted es el dueño, usted es el encargado de ese lugar? Sí, ¿por qué? No me graba, si no escucho que me graba. ¿Usted nos permitiría...? Está bien. ¿Ahora dónde está tu hijo? Ahí está. ¿En el centro? ¿El centro de rehabilitación? Sí, ahí está. Ahí se he venido a verle. ¿Cuánto paga por tener a su hijo en ese centro? Yo estoy pagando como 80 semanal. 3 días antes, otro interno saltó desnudo desde el último piso de un centro de rehabilitación en Villa María del Triunfo. Estos casos son solo una muestra de la dramática realidad de los casi 900 centros de salud mental informales que existen en el país, sin licencia ni personal de salud y que muchas veces funciona como cautiverio para los pacientes.
En esta casa de 4 pisos en Caraballo funciona un centro de rehabilitación clandestino. Observen cómo todas las ventanas están enrejadas y desde aquí también podemos observar los camarotes abarrotados que eran usados por jóvenes con problemas de drogadicción. ¿Cuántos jóvenes había? Había como 15, 14. ¿Habrá Y ahora jóvenes? quedan 4. ¿Qué problemas tenían estos De jóvenes? drogas, de abandono. Un negocio redondo que muchas veces termina condenando a muerte a los pacientes. Por eso, antes de internar a un familiar con problemas de adicción o alguna enfermedad mental, verifique que el centro de rehabilitación cuente con licencia de funcionamiento y registro de formalidad del Ministerio de Salud para evitar que caigan en manos equivocadas. Tiene que tener médico, tiene que tener psicólogo, tiene que tener la posibilidad de asistencia psiquiátrica en caso de que maneje personas con problemas mentales. El responsable de la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental explicó que los pacientes psiquiátricos deben recibir atención en un espacio adecuado, ya que un centro de rehabilitación no es una cárcel. No puede ser una casa, hay muchas casas, hay inclusive edificios. Eso no se puede, ningún centro puede estar en edificio, por ejemplo. Tiene que tener áreas, espacios abiertos, tiene que tener jardín, tiene que tener espacios para que hagan las terapias. En el Perú existen 3 grandes hospitales especializados en salud mental, como el Arco Herrera, Noguchi y Hermilio Valdizán. El Estado ha priorizado la salud mental como un esfuerzo para la población y una de esas patologías son las adicciones. Tiene cobertura integral por el sistema de salud. Es obligación de los municipios distritales fiscalizar estos centros ilegales y clandestinos que, lejos de solucionar el problema de la salud mental, terminan lanzando al vacío a los pacientes. Tenemos información importante, vamos en directo hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Hay novedades allí. Karina Reinafarge nos cuenta cuáles han sido las actividades del primer ministro con relación al voto de investidura. Han continuado las reuniones con los congresistas de las distintas bancadas. Adelante, Karina. Así es, Mávila, nuevamente buenas noches a ti y a nuestros televidentes. Y es que hay que decirlo, ya el Premier está con el tiempo en contra. Falta muy poco para el próximo 3 de abril, día que él se va a tener que presentar en el Parlamento Nacional, exactamente frente al Pleno del Congreso de la República, para solicitar este voto de confianza. Y lo primero que hay que señalar es que de las 11 bancadas que hay en el Congreso, 9 han aceptado las reuniones con Gustavo Adrianzen. Sin embargo, Perú Libre y Cambio Democrático, que es Juntos por el Perú, han señalado que no se van a reunir y no van a escuchar al Premier de la República. Hoy empezó esta seguidilla de reuniones en el Congreso de la República con renovación. Sí, esta ronda de reuniones, gracias, Mávila, en el Congreso de la República, con la presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Fue Renovación Popular la primera bancada que lo recibió, lo escuchó allá. Y la segunda reunión es la que se da aquí en la tarde, aquí con la bancada de Fuerza Popular. Hay que decirlo también, vinieron Arturo Alegría, que es vicepresidente del Congreso, Eduardo Castillo, que es quien brindó las declaraciones como vocero, y la congresista Nilsa Chacón, además de Víctor Flores, Él, obviamente... Te escucho, Mávila. Sí, Karina, a propósito de Gustavo Adrianzen, fíjate que tenemos aquí las primeras declaraciones que él ofreció una vez que fue designado en el lugar de Alberto Tarola, de cómo sería su relación con la prensa. Y me gustaría que nos acompañes a recordar lo que él dijo en ese momento sobre cómo iba a ser la relación de la presidencia del Consejo de Ministros a partir de su designación con los periodistas. En primer lugar, quisiera darle las gracias por haber acudido con prontitud a esta convocatoria, que tiene como propósito fundamental iniciar un diálogo que me comprometo va a ser permanente con la prensa, un diálogo que espero sea siempre directo y siempre transparente. Hablaremos siempre con la prensa y lo haremos siempre con la verdad. Es importante, y así lo consideramos,
que no solamente las actividades se realicen, sino que éstas sean de conocimiento de la ciudadanía. Divulgar en consecuencia a través de los medios de comunicación siempre será importante. Yo me voy a poner a su disposición, vamos a tener unas cuantas preguntas, por si tuviesen alguna inquietud, ahora mismo podemos iniciar. En primer lugar, quisiera... Bueno, no han pasado ni 15 días, pero escuchemos lo que ha dicho recientemente el mismo Adrián Sen. Vamos a escucharlo. Primero, antes de hacer la pregunta, saber si es que la postura de ir en la sesión del Consejo de Ministros ante una pregunta que no es de su agrado va a ser esa reacción por parte del gobierno de dar la vuelta y retirarse. Gracias. Soy, como todos, humano, ¿ok? Y les he dicho y que siempre estaré dando la cara a la prensa. Y lo he hecho siempre, y quienes estén al tanto de mi trayectoria en este hacer sabrán que siempre he dado la cara a la prensa. Conozco a los reporteros, a los conductores, a los productores. Pero si estamos saliendo de una reunión del Consejo de Ministros que me ha tomado desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde y tengo mensajes que dar al país sobre eso y convoco a una conferencia de prensa específicamente para tratar el tema, por favor, busquemos siquiera otros espacios en los que podamos hablar de temas distintos a los que son objeto de la convocatoria. Mira la diferencia, Karina. La verdad es que a partir de este escándalo del Rolex hemos sentido más bien que ha tratado de evitar las preguntas e incluso se ha molestado y ha cortado las conferencias de prensa. Karina, ¿algo que agregar para culminar con tu reporte desde la PCM? Una muestra de que la actitud ha cambiado es que justamente lo decíamos, nosotros hemos estado a unos metros del Premier cuando él despedía a los congresistas de Fuerza Popular. Exactamente, estaba en la escalera de ahí. Leonardo, a ver si nos acompañas. Mávila, no estoy muy lejos, estamos viendo. Lo vimos darle la mano a Arturo Alegría, ¿no? A Eduardo Castillo, y no, digamos, ni siquiera se asomó a conversar con los medios de comunicación. Había que responder cuál sería su posición con respecto a esta comunicación de la Fiscalía de la Nación. Mávila, antes de cerrar el enlace, es importante señalar que van a continuar estas reuniones, ¿no? El jueves 21 hay reunión con Podemos Perú, el lunes 25 con AP y con Perú Bicentenario, con Alianza por el Progreso y con Perú Bicentenario, y el martes 26 con Avanza País, Bloque Magisterial, ¿no? Y Somos Perú. De acuerdo, Karina. Muchísimas gracias por el completo bastante larga reporte, porque son varias las bancadas. Así es. Muchísimas gracias. Muy completo el informe desde la PCM. Nosotros vamos a continuar. A propósito del reloj, ojo, el alcalde decía algo muy interesante, a modo de anécdota, ¿no? Cuando respondía sobre la reunión, porque participó de la reunión entre Renovación Popular y el señor Adrián Sen, decía: yo llevo un reloj, refiriéndose al tema de la presidenta, un reloj Casio, que me ha costado 100 soles, porque no necesito exhibir más para hacer más, aunque él también consideraba un poco superfluo, dijo, la investigación a la presidenta, pero la Fiscalía tiene autonomía y hay que cumplir con los requerimientos de la misma. Vamos ahora a otra nota, hablemos del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, les hemos contado, tiene ramificaciones en Chile. También hemos tomado conocimiento de Brasil, pues finalmente están llegando a Europa. Y tenemos una nota a continuación que nos habla de cómo esta organización criminal internacional que nació en un penal en Venezuela continúa extendiendo sus dominios, ahora cruzando el Atlántico. Golpe directo al plan de expansión del Tren de Aragua. En Barcelona, España, de Gerson Guerrero, el hermano del niño Guerrero y líder del Tren de Aragua, revela un oscuro plan de expansión mundial de esta locomotora que baña de sangre a Ecuador, Colombia, Chile y Perú. Se presume que ha participado en delitos de terrorismo, de tráfico de personas, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y también, evidentemente, asociación para delinquir por su cercanía a la organización. Un plan de conquista mundial que para el jefe de homicidios de la DIRINCRI se denomina la inversión. Los destinos elegidos, además de países de Europa como España, son los Estados Unidos. Y la inversión de dinero es trasladar integrantes a los Estados Unidos. Por eso que ellos dicen, yo te financio tu pago, tú vas a asumir una deuda de $50.000. De esta manera, el gran flujo migratorio que impulsa la necesidad y el hambre terminan siendo un negocio redondo para el Tren de Aragua, que cobra por cada migrante que decide ir a Estados Unidos a través de rutas clandestinas como la selva del Darién.
Por eso yo quisiera decirle a mi esposo que no le traiga a mi hija porque él va a traer a mi nena y no quiero. Porque yo quería pasar esto para ver si era realidad, para que ellos también puedan viajar y le traigan a mis hijos. Pero es horrible, por favor. Si el migrante logra sobrevivir al viaje, llega al país extranjero con una pesada mochila llena de deudas y la obligación de volverse criminal para pagar la deuda de $50.000. Tú vas a recibir órdenes, vas a estar involucrado en tráfico de drogas, en tráfico de armas, pueden hacer secuestros, y justo es lo que está pasando. En Chile, los secuestros de pequeños niños a cargo del Tren de Aragua se han disparado. Entre los vecinos comparten información y advertencias. Porque les mando el video, tomen conciencia, vean el auto porque se pueden llevar a algunos de nuestros hijos chiquillos. Si le pasó a la colega, imagínense nosotros. En Estados Unidos, distintas autoridades enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiendo que se designe al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Y recientemente en España se ha conocido que Gerson Guerrero podría ser extraditado a Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. El Ministerio Público de este país había solicitado su captura por estar inmerso en los delitos de terrorismo, tráfico de armas, blanqueo de capitales antes de llegar a España. Probable que haya accedido tal vez con una identidad falsa, es probable que haya accedido bajo un pasaporte fraudulento, es posible que haya ingresado por un paso no autorizado. La facilidad que tienen los cabecillas del Tren de Aragua para entrar y salir incluso de los países más seguros del mundo, como España, causa alarma, sobre todo porque aún no se sabe el paradero de Niño Guerrero, que bien podría estar en cualquier parte del mundo o desde nuestro país, liderando el mercado de la extorsión y el sicariato. Y es por eso que autoridades incluso en los Estados Unidos le han pedido al presidente Joe Biden que dentro de la lista de organizaciones criminales transnacionales aparezca el Tren de Aragua. Así ha crecido esta organización criminal. Vamos ahora con otro caso indignante, un sujeto que comercializaba pornografía infantil. Ha sido descubierto en el Callao, que era su centro de operaciones. Ahí tenía él su casa y en su casa incluso tenía colocados los pósters de las niñas, de las fotografías que él se dedicaba a vender, a comercializar. Ya sabe Dios qué otra cosa más. Vamos con la nota. Eres un depravado sexual. ¿No te da vergüenza? Un monstruo que se creía intocable escondido tras una pantalla. Un monstruo que decoraba su casa con imágenes de sus perversiones, fotos de menores en diminutas prendas colgadas en una pared para satisfacer sus bajos instintos. Al interior de esta casa, en la zona de Gambetta, en el Callao, vivía David Huancayo Galindo, un depravado que fue descubierto gracias al IP de su propia computadora. Lo que se ha encontrado se va a proceder, usted sabe, a lacrar. Se recibió información de alerta por parte de Google que un usuario estaba compartiendo material de abuso sexual de niños, ¿no?, que es tipificado como pornografía infantil en nuestro país. Es por ello que la policía y la Fiscalía de Trata de Personas llegaron durante la madrugada a esta vivienda, donde el denominado veterano de Gambetta no pudo negar lo evidente. Hay 3 celulares. Ya, 3 teléfonos celulares, ¿ya? Vamos a perenizar acá. Se encontraron 6 celulares, una PC, 2 tablets y 2 USBs, donde sellaron los aberrantes videos que este sujeto intercambiaba con otros pedófilos como él, a través de chats grupales. Ingresan a ciertos grupales de WhatsApp, denominados caldo de pollo, por ejemplo, ¿no?, donde el administrador tiene ciertas reglas, que tienes que compartir imágenes pornográficas de menores. Si tú no compartes la información, te eliminan del grupo. Lo más preocupante es que al interior de esta vivienda multifamiliar vivían 3 pequeños, que la policía investiga si serían víctimas del depravado. Él lo que manifiesta preliminarmente es que solamente se dedica al consumo de este material. Puede ser que sea distribuidor, puede ser que sea productor. Todo esto va a ser analizado en el laboratorio de la divindad. Junto a él también estaba un joven de 19 años que se investiga si también era parte de esta mafia de pornografía infantil. Eres un depravado sexual. ¿No te da vergüenza?
David Huancayo Galindo, de quien no se conoce oficio, quedó detenido y su captura permitirá atrapar a más pedófilos tan peligrosos como él. Y en Comas, los que hacen piques, estos motociclistas que utilizan sus vehículos para hacer maniobras como las que ustedes están viendo, están causando terror en un barrio conocido como Los Girasoles, si no me equivoco. Son un grupo de venezolanos concretamente identificados ya por los vecinos que están, por supuesto, muertos del susto, porque no solamente se corre el peligro de que uno de estos vehículos, una de estas motocicletas, salga disparada y se estrelle o atropelle a alguien, sino además porque parece que estas personas no son del todo gente de buen vivir. Es la zona de los piques. Del gota a gota. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cómo se llama? Pues en Colombia le dicen gota a gota. Gota a gota. Y acá en Perú le decimos extorsión. Y también de los escándalos. Lo que debería ser un apacible barrio en Comas se convierte noche a noche en pistas de competencias de besados piqueros, quienes hacen rugir sus motores a costas del descanso de miles de familias. Los domingos. ¿Los domingos? Sí. Es demasiado, 12 de la noche, una comienza a correr así, de ahí se vaya. Son carreras ilegales en las avenidas Los Chasquis y Micaela Bastidas. Estos desaforados motociclistas realizan riesgosas piruetas muy cerca de puestos de venta de comida. Actos que, como se aprecia en estas imágenes, también ejecutan de la mano de mototaxistas y, como para amenizar la velada, van acompañados de música a alto volumen. No nos quejamos porque son unos malandros. Pierdas ahí con ellos. Son grupos. Pero es al amanecer que las rencillas entre ciudadanos venezolanos en la vía pública salen a relucir. A los gritos se suma la insanía de este sujeto que arremete contra una dama. No hay quien logre controlarlo. Conductas al margen de la ley que nos llevan a pensar que no sería casualidad el hallazgo dentro de uno de los condominios colindantes del centro de operaciones de una banda dedicada al gota a gota. Extorsionar es otra cosa diferente que préstamo. ¿Así? ¿Y si no te pago, qué pasa? Nada. ¿Me regalas la plata? Sí, porque son préstamos bajitos de 200, 300. Fueron 25 los detenidos, entre ellos venezolanos y colombianos y un peruano. Alquilaron 3 departamentos donde la policía encontró tarjetas de presentación, cascos de motociclistas, contómetros, POS, armas de fuego y explosivos caseros. La organización criminal tenía en la mira a comerciantes de Lima Norte. Quizás sea por todo ello que diversos propietarios han empezado a vender sus inmuebles, pues este ya no es más un lugar seguro donde poder vivir. Y vamos de inmediato con la información que nos trae nuestra secuencia Camino al Mundial. Somos la selección. Bienvenidos a Camino al Mundial. Con el paso obligatorio por el callejón oscuro, así le dio la bienvenida el plantel de la selección peruana a Oliver Sone, quien cumplió su primer entrenamiento y entre los hinchas es uno de los más queridos de la Bicolor. En Videna hay un buen ambiente y algunos hinchas tuvieron la posibilidad de estar cerca de los seleccionados, quienes firmaron sus camisetas y se tomaron fotos. Tras ello, arrancaron los trabajos. Hoy, Jorge Fossati comandó su primer entrenamiento con el plantel completo, pudo realizar su charla habitual con sus 29 convocados y comenzar a bosquejar el 11 para su debut al mando de la Bicolor. El DT uruguayo analiza sus posibilidades en la delantera. Hoy, La Padula y Guerrero hicieron juntos todos los trabajos con balón. Mañana la selección trabajará en Videna a las 4:30 de la tarde y el jueves lo hará en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario del Perú-Nicaragua, partido que podremos disfrutar en vivo el viernes a TV. Somos la selección. Y lo que dicen es que por ahí
Oliverson podría debutar finalmente con la selección. Y hace poco les presentamos las fotografías de Jefferson Farfán con su pequeña bebé, con su hijita. Ahora vamos a conocer a su madre, es una modelo, Darinska Ramírez. Vean la nota. Es el lado más tierno y sensible de la foquita. Jefferson Farfán cumplió su promesa y aprovechó la segunda edición del programa que conduce en redes sociales para presentar en sociedad a la pequeña Luana, su cuarta hija. Después de esa publicación, usó su cuenta de Instagram para colocar imágenes de una tierna sesión de fotos, donde se aprecia que es todo un papá chocho. De inmediato llegaron los comentarios de conocidas figuras del deporte y la farándula, al igual que la mayor de sus hijas. ¿Quién diría? Mi papá preparándole la leche a mi hermano. Aunque no ha hecho público el nombre de la madre de la pequeña, todo hace indicar que se trata de Darinska Ramírez, quien publica constantemente imágenes de la nena. Ella es Darinska Ramírez. Muy bien, los dejamos. Hemos terminado. Regresamos mañana a las 7:30 en punto. Que tengan muy buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes.